En un tema económico y que involucra a las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, porque lo que está marcando la información es que vienen perdiendo mercado a mano de productos importados. De hecho, lo escuchaba hace pocos días a Marcelo Molina respecto a lo que está pasando aquí en San Juan, porque no se veía, sobre todo en el primer semestre, muchos locales, viste los famosos bazares que tienen absolutamente de todo con productos chinos importados. Bueno, no había tantos en el primer semestre. Ya en este segundo semestre ya se ven cada vez más. Bueno, vamos a hablar con Yanina Lojo, que es experta en comercio exterior y finanzas, que ya hemos hablado con ella en un par de oportunidades. Yanina, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buen día. Nicolás te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo ¿Cómo estás? andas, Yanina? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, tanto tiempo que queríamos hablar con vos. Sí. Está- est- Bueno, estás a full con el trabajo, Yanina, que eso es importante. sí, estamos con muchas cosas. Estamos con el tema de la devolución de los saldos a favor del impuesto país de las importaciones de bienes, así que eso está Ah, generando, que se vence ahora. ok. Entonces, aquellos importadores que le quedó saldo a favor de impuesto país por la reducción de alícuotas tienen hasta el 22 de agosto para presentar el Sí. pedido para que AFIP se los devuelva de manera automática. Bien, dijiste tantos términos complicados, difíciles, duros, que no te voy a preguntar más nada. De eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto yo decía respecto a que lo marcan desde aquí, desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, que han notado una apertura de muchos locales, que uno encuentra absolutamente de todo. Y sobre todo son orientales, son chinos. Y esto a ver, perjudica a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es este número que se ha dado? A ver, o sea, sí, hay un crecimiento de las importaciones, sí, hay un crecimiento de, de las importaciones, eso es innegable, lo dicen los datos, pero Sí. también tenemos que ser realistas de sobre qué base comparamos los datos, ¿sí? Porque si yo te digo que las importaciones crecieron un 44%, vos me vas a decir es un montón, Ujú. pero si yo te digo que en 2024 se habían caído en igual proporción y que ya venían en caída en 2023 y en 2022, es otra la historia. O sea, ¿es crecimiento o es que estamos volviendo a los niveles de importación anteriores a quizás la pandemia? Claro, ¿Sí? claro. Eh, Eso es algo que tenemos que tomar. Muchos de los datos de este año parecen a veces muy grandes, muy significativos, pero cuando vemos la base sobre la que se está comparando es una base muy deprimida. El Ah, año bien. pasado, en el primer semestre, Ujú. la gente que está en comercio exterior estaba muy abocada a cancelar todo lo que eran obligaciones que le habían quedado de cuando no se podía pagar y no estuvo importando. Sí, Recién empezó a operar nuevamente, aparte tenía stock, eso también jugaba, había mucho stock porque se había sobreestoqueado ante la incertidumbre ujú. y no se vendía. Claro, Entonces recién en el segundo semestre se empezó a ver más movimiento en lo que es IMPO. claro. Hay un crecimiento, Sí. sí, obviamente. Ujú. Hay datos que dicen que las pymes perdieron una participación de casi un tercio en el mercado frente a los productos importados. Ahora, ¿perdieron una participación o es que los productos importados volvieron a recuperar una participación que tenían también en su momento? Ujú. Porque venimos de muchos años de un cierre total de la economía, donde entrar un producto importador era más o menos como la famosa frase de lograr plantar un arbolito. Bueno, o Mm. sea, era así de Claro. complejo Sí. porque tenías tantos vericuetos, tantas cosas para atravesar, para poder lograr esa situación que, Eso era lo que vos decís, era lo que nosotros veíamos que había contenedores en el puerto, en la aduana y que nunca. exacto. Eso, ¿no? Pero, sí, pero vos me decís, eran contenedores en el puerto. Yo te puedo asegurar que no eran solo contenedores en el puerto de productos de bazar, que sería un problema muy grave para el dueño del bazar, pero no tenía un impacto en nuestra vida cotidiana. Tenemos momentos del año 2023 donde faltaban prótesis, faltaban Claro, audífonos, había gente que había que operar del corazón y faltaban es insumos, cierto. faltaban sillas de ruedas, o sea, faltaban un montón de cosas que no se fabrican en la República Argentina. Entonces veníamos de esa situación. Obviamente que con esta apertura vamos a tener no solo que empiezan a llegar los insumos médicos, también empiezan a llegar otros productos. Acá lo que vemos es mayor competencia. La competencia es buena para el consumidor, quizás no es tan buena para la Claro. pyme, Mm. claramente. ¿Por qué? Porque se ve,
en un contexto donde hay más competencia y la competencia le obliga a bajar los precios, lo cual achica los márgenes. Y lamentablemente, en la Argentina podemos intentar achicar los márgenes, pero lo que todavía no se achican son los costos. Entonces, como los costos todavía no se achican, se le hace muy difícil quizás a la pyme competir en este contexto. Entonces, lo que está faltando, la apertura es genial porque es buena para el consumidor, es buena para mejorar los productos que se venden en la Argentina, pero es necesario que empecemos a bajar los costos. ¿Cómo bajamos costos? Lo más rápido, lo más inmediato es bajando impuestos. Claro. Si bajamos los impuestos locales, vamos a tener rápidamente una baja de costos. Y ahí ya, te digo, entramos a golpearle la puerta a cada gobernador y a cada intendente a decirle, bueno, muchachos, ¿en qué momento empieza el bajemos los impuestos? El tema es ese, ¿no? Porque yo he hablado acá de diferentes presidentes de cámaras y demás cuestiones que te dicen, nosotros no tenemos problema en competir. El tema es que nosotros tenemos una presión tributaria muy fuerte que nos hace imposible poder bajar costos. Exactamente. A ver, presión tributaria, leyes laborales que también son bastante duras para lo que es el empresario, porque se necesita ayornar un poco las leyes laborales. No significa quitar derechos. Ayornar las leyes laborales, cuando uno habla de ayornarlas, no habla de quitar derechos. Inclusive es considerar nuevas situaciones que se dan en el contexto laboral, como por ejemplo el teletrabajo, que ha crecido y se ha incrementado en la República Argentina con la llegada de la pandemia. Sino, hablamos de toda una reforma integral de cómo hoy impactan los costos laborales, cómo impactan los impuestos en los costos. Y ahí voy también a un factor que es cómo las pymes podrían dar más empleo si bajamos los costos laborales. ¿Por qué? Porque por cada empleado que una pyme toma, quizás tiene que pagar, esto lo sabe mejor un contador que yo, pero quizás paga la mitad del sueldo que le está pagando ese empleador, se lo está llevando el Estado, ¿sí? Para aportes y contribuciones sociales. Y quizás sin afectar ni la jubilación, ni lo que es la seguridad social, visto desde el punto de vista de la obra social o la prepaga de la persona, podemos mejorar la otra parte, la que se queda al Estado, ¿sí? Para bajar los costos y ayudar a que ese empleador quizás pueda tomar otro empleado. Claro, el tema es que se va a tardar, creo yo, mi humilde opinión, digo, que se va a tardar bastante en poder sacar impuestos, más allá de que este gobierno ya ha sacado varios impuestos, pero digo, porque los impuestos, somos del país en el mundo que más impuestos tenemos, acá era el famoso no, te pongo el impuesto por única vez y después siempre se quedan de por vida los impuestos aquí, y esto sirve para pagar a empleados públicos, que hay muchísimos, para asignaciones y demás cuestiones, y eso también va a tardar un tiempo. Bueno, arrancamos hablando, yo te mencioné el impuesto país, creo que es el primer impuesto que tengo uso de memoria que se quitó, o que llegó a su fin y no se volvió a prorrogar de manera... Pero, ¿cuál es la clave de este impuesto? Nunca se coparticipó. Claro. Hay un montón de impuestos nacionales que como son coparticipables es muy difícil de sacar porque obviamente las provincias reciben su proporción de ahí. Ahora, lo que digo es, ok, no tocamos los impuestos coparticipables, pero que las provincias hagan el esfuerzo o las intendencias hagan su esfuerzo. Yo el otro día estaba mirando una liquidación de ingresos brutos, ¿sí? Convenio multilateral, algo que cualquiera que trabaje en una pyme y que venda a distintas partes del país lo padece, porque por cada lugar a donde vos mandás mercadería en el país tenés que tributar ingresos brutos. No hay nada más distorsivo que ingresos brutos, porque estás pagando sobre un ingreso bruto que tiene costos, no es lo que vos ganás, es lo que facturaste, pero de ahí tenés que deducir todos tus gastos y todos tus costos, ¿sí? Bueno, miraba la liquidación. En un distrito en particular, que es donde está radicada esta empresa, ¿sí? Vos tenías, vamos a decir, un número, ¿no? Que pagar 1 millón de pesos de ingresos brutos. El impuesto determinado era 1 millón, después se sacan las retenciones y percepciones. Pero el impuesto determinado era 1 millón de pesos. En ese mismo mes, vos mirabas cuánto la empresa había tenido que pagar de tasa de seguridad e higiene en el municipio, acá en la provincia de Buenos Aires, y la municipalidad le cobró la mitad. No. O sea, si pagó 1 millón de ingresos brutos, pagó 500.000 pesos de tasa de seguridad e higiene.
porque ahí está tasa de seguridad y higiene, propaganda y publicidad, o sea, por tener un cartel que dice el nombre de tu negocio para que te encuentren, porque eso se considera que estás ocupando el espacio aéreo público, entonces te cobran. Y vos decís, o sea, eso se calcula también sobre las ventas brutas, ¿sí? Sin impuestos, pero sobre las ventas brutas, y lo único que te dejan discriminar, o sea, lo único que te dejan sacarle es lo que vos pagaste de ingresos brutos, pero después te lo calculan sobre ese monto. Entonces, es un montón. Vos pensás que ya ¿Qué te pagaste parece? 1.000.000 de pesos en ingresos brutos, vas a pagar IVA, y después tenés que pagar tasa de seguridad y higiene, y después tenés que pagar los servicios, y después tenés que pagar la tasa de servicios generales en la provincia de Buenos Aires, porque Sí. tenés tasa de seguridad y higiene y tasa de servicios generales. Tenés que pagar los aportes, las cargas sociales, Ujú. tenés que pagar los anticipos de ganancias, porque este mes hay muchas empresas que ya empiezan a pagar anticipos de ganancias y bienes personales, si corresponde, para el año próximo. O sea, vos fijate la carga. No, no, es todo pagar, todo pagar. Y encima en eso que decías vos, ¿no? De seguridad. ¿Seguridad de qué? Porque encima en la provincia de Buenos Aires sabemos cómo está el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad, higiene, mantenimiento de la calzada pública, y vos ves que las calles están, que Sí, parecen Yugoslavia en la época de la guerra. sí, 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 O sí. sea, no tenés un nivel de carga impositiva que no se traslada tampoco a mejora Claro. porque si vos me vas a cobrar por el pavimento, bueno, sí lo considero, la gente llega mejor a mi local, pero no estás arreglando el pavimento y la gente tiene que atravesar cráteres, porque ya son cráteres de lo grande que están, para llegar al local. Me Ni mata. hablar de que en la provincia de Buenos Aires el Sí. combustible te sale más caro porque depende del municipio, te cobran una tasa municipal más cara. Y si me cobran una tasa en el combustible, me están afectando el costo logístico. Claro. Y me mata lo que decías del tema del cartel. O sea, ya de por sí, yo si estoy alquilando, que estoy pagando un alquiler, o sea, dueño, tengo que pagar aparte para poner un cartel afuera, para que me vean. Si tenés el cartel en el espacio público, eso se llama propaganda y publicidad, y muchísimos municipios, si no todos, en la provincia de Buenos Aires te cobran. Yo puedo hablar por la provincia de Buenos Aires, no sé el Sí, resto, sí, sí. pero en la provincia de Buenos Aires muchos municipios te cobran por tener el cartel, porque eso es publicidad y promoción. No, Estás ocupando el espacio aéreo público. no, eso, qué sé yo. Bueno, y encima, porque ahora, viste que, bueno, vos lo sabés perfectamente, Janina, esto de Shein, Temu, que uno puede comprar a través de estas páginas, también se le suma lo que podés hacer acá de manera presencial. Sí, o sea, a ver, Shein, Temu, Amazon, podemos nombrar un montón inclusive Mercado Libre, que tiene los envíos internacionales, vos podés nombrar un montón. Ujú. Yo, en los casos, la otra vez estaba mirando que se había armado una polémica con respecto a cuánto se estaba comprando al exterior. No, no puedo determinar si hubo un crecimiento, sí, de las compras por courier muy significativo en el primer semestre del año. Sí. No son los números exagerados que se transmitieron. Ujú. Son números significativos si los ves en perspectiva con las importaciones totales, es menos de un 1% de lo que se está ingresando. O sea, Claro. no cambia el amperímetro de las importaciones nacionales, pero sí pueden golpear la demanda local. Lo que no llegó a poder determinar, y creo que nadie va a poder determinar, es cuánto de eso que se está trayendo ahora por courier eran compras hormigas que la gente hacía cuando viajaba y que ahora no espera a viajar. Porque el Ah, ticket promedio de las compras internacionales que están entrando por courier es de menos de $100. no es nada. No es nada. O sea, son menos de $100, en promedio se habla de $79, principalmente lo que es indumentaria, electrónica, juguetes. Mm, Ahí lo que vos ves entonces es quizás gente que antes viajaba, ahora no espera viajar, y que además vos cuando viajaba no tenías control de cuánto gastaba porque alguna parte compraba con la tarjeta, y eso sí lo tenés discriminado. Pero claro. mucho, la gente, como había un cepo terrible, compraba en el Mercado Libre los dólares, Ujú. y se iba con el dólar en el bolsillo, compraba y vos no sabías que gastaba. Claro. Entonces, no podemos determinar cuánto de eso era la misma compra hormiga que tenías antes. Quizás también lo que tenés es gente que antes viajaba, compraba, y ahora viaja, compra y también se trae, Claro. porque son dos situaciones factibles. Pensemos lo siguiente, si estamos hablando de un país donde está retraído el consumo, donde hay problemas con los ingresos, ¿sí? Ujú. Porque esa es la realidad,
que mucha gente dice que le cuesta a llegar a fin de mes con un excedente de pesos. Sí, Y estamos hablando que está creciendo el endeudamiento con tarjeta de crédito. sí. ¿Cuánta gente es la que puede realmente gastarse $100 o $400, que es el límite para no pagar impuestos? Porque vos podés traer hasta $3.000. Pero imagínate si vos hicieras tus 5 envíos al año por año calendario, que son 15.000 en total, pues son 5 envíos de $3.000 máximo. Okay. ¿Cuánta gente puede gastar esa plata en un año para comprar cosas afuera? Y no creo que sea demasiada. Entonces el problema no son las plataformas, el problema no son las importaciones, el problema es que está contraído el consumo porque tuvimos muchos meses, muchísimos meses, un año entero y mucho más, de una inflación galopante, ¿sí? Que nos comió el poder adquisitivo y que eso tarda de 18 a 24 meses como mínimo en solucionarse una vez que empieza el proceso de desaceleración de la inflación. Recién este año estamos viendo inflaciones por debajo del 2%. Sí. La del mes pasado arañó el 2%, pues estuvo ahí, 1,9%. Sí. Y hace unos meses que la inflación mensual en el promedio, cuando la comparás contra la variación de los ingresos registrados, o sea, los salarios registrados, cierra por encima. Pero recordemos esto, es un promedio, no es igual para todos. Sí. Te cito el caso, aquellos que estaban en comercio se había negociado una paritaria, se negoció otra paritaria, no se homologaba el acuerdo, estuvieron 6 meses prácticamente hasta que se homologó la paritaria. Tenemos 2 paritarias que se tuvieron que homologar juntas y ahora los que tienen comercio tienen que salir a pagar el retroactivo de marzo, abril, o sea, de abril, mayo, junio y julio, porque no se habían actualizado los sueldos, desde marzo que no se actualizaban los sueldos. Claro. O sea, también en esto, para cerrar y ya dejarte, Janina, porque es muy interesante la charla, en ese proceso que vos decís de desaceleración, estamos en ese tiempo, o sea, falta todavía meses como para que veamos una reactivación. Falta meses para que veamos una reactivación y ahí te meto el componente también electoral. Lamentablemente, Sí. cuando hay un proceso electoral en la Argentina, se retrae la demanda y se retrae la oferta. Ante la incertidumbre de lo que puede pasar en el proceso electoral, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con las tasas. Los argentinos le tenemos mucho miedo a qué pasa con el tipo de cambio. Totalmente. ¿Qué pasa? La oferta dice, y yo por las dudas no me quiero desestoquear porque si sube, por si baja, por si esto, por si lo otro, y trata de vender lo justo y necesario. Y la demanda, tenés 2 situaciones. La normal, que es que se retrotrae, que es lo que suele pasar, dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa hasta después de las elecciones. El que tiene que construir muchas veces prefiere, no sé, comprar los materiales y después esperar, pero los compra con mucha anticipación, porque cerca de las elecciones le tiene miedo. Sí. Y lo que pasó, que fue un efecto raro, ¿sí? En las elecciones de diciembre de 2023, en noviembre de 2023, que como había exceso de pesos, no te podías volcar a comprar dólares, los precios aumentaban todos los días y la gente no sabía qué iba a pasar y no quería quedarse con un peso por nada en el mundo, vos tenías el fin de semana antes de las elecciones en Buenos Aires a la gente haciendo cola para comprar en el supermercado. Eso no es normal, ni siquiera para un año electoral, pero era también por una situación coyuntural. Eso hizo que los indicadores de consumo, de ventas y todo para noviembre, para agosto de ese año se dispararan y no tenían razón de ser, no eran consecuentes con la realidad. Sí. Era simplemente me quema el peso en el bolsillo, no lo quiero tener. Y hoy lo que decís es, si tengo un peso mejor lo cuido porque no sobran los pesos. Totalmente. Faltan. Sí, es así. Janina, muy clara, como siempre. La verdad, un placer charlar con vos de estos temas. Gracias por el tiempo, buen fin de semana y estamos en contacto permanente, Janina. Gracias a ustedes, un placer y buen fin de semana para todos. Buen descanso. Chau.